programa que mi gente disfruta. Escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar sin ruta. El programa que mi gente disfruta. Escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. Llegó el momento de recibir palabra viva. Sabemos que lo estás esperando. Sabemos que hay mucha gente que todavía no está trabajando y pone la alarma de reloj para esta hora estar de pie y escuchar la buena palabra que comparte nuestro querido Magdiel Narváez. Bienvenido una vez más En Ruta. Bienvenido y gracias. Muchas gracias por esta. Tu casita es esta. Esta es mi casa. Claro que sí. Y un saludo a ustedes y un saludo a los hermanos y las hermanas que nos escuchan en y fuera de Puerto Rico. Eso es. Y en la mañana de hoy yo quiero hacer un análisis exegético, compartir un análisis exegético con los hermanos que nos escuchan sobre la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos y que se ha titulado Padre Nuestro. A pesar de que ayer anuncié en las redes que íbamos a hablar hoy sobre cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe, realmente ese tema es para el jueves. Ok. Sí, ese tema es para el jueves, que le adelanto que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis de lo que el siglo XX se quedó y lo que ha traspasado hacia el siglo XXI, visto desde las aras de la fe. Para que ustedes vean cómo pensábamos y cómo el mundo está obligando a pensar, para que vean la transición de dónde se va quedando el reino de los cielos y cómo va avanzando el reino de las tinieblas. Oye, Magdiel, esta no es la sección de preguntas, pero te tengo que preguntar algo porque lo escuché mucho ayer, a ver cuál es tu opinión con relación a esto que estamos viviendo histórico del polvo de Sahara. Sí. Sabemos que nos ha afectado en muchas ocasiones, pero nunca como esta. Esta vez Correcto. ha sido diferente. ¿Se le atribuye algo de los tiempos con lo que ha estado ocurriendo? Porque ayer escuché tantas versiones. Bueno, en la realidad última, alguien dijo que hacía 50 años esto no pasaba, pero cuando yo tenía 8 años, que más o menos hace 50 años atrás, yo no me acuerdo haber visto esto. ¿No? No, yo no me acuerdo haber visto esto. Fuerte. Sí. En la vida, o sea, yo jugaba a pequeñas ligas y se supone que se hubieran suspendido partidos y todo eso, y yo no vi esto, de verdad que no. No. Ahora bien, esto se le está adjudicando mayoritariamente a los cambios climatológicos que están sucediendo en el planeta a causa de todo el daño ecológico que el ser humano ha causado. Y esto es la ley de el primer motor. O sea, hay un primer motor que empuja y eso sigue empujando adelante todas las demás cosas como si fuera una línea de dominos. Exacto. Entonces, si hace ya tiempo, digamos que hace ya más de 25, 30 años atrás, el planeta empieza a sufrir la crisis ecológica que el ser humano le ha causado, pues muchos de los elementos que eran un ciclo de vida se alteraron, porque le sacaste algo del medio y rompiste la cadena. Esto se debe en gran manera a la debilidad de los vientos alisios que corren a través del Caribe en épocas del año en dos direcciones diferentes. Okay. En la época de huracanes corre de este a oeste. En la época que no es de huracanes corre de oeste a este. Y entonces la debilidad que ha tenido el viento ha impedido crear la resistencia para que el polvo no llegara como llega. O sea, ese polvo siempre ha estado corriendo. Nunca como esto. Pero ha habido del otro lado también un cúmulo de situaciones en el norte de África y en el mar Mediterráneo, incluyendo el elemento del calor excesivo. El calor excesivo que genera más vapor de lo que se supone que se genere. Wow. Fuerte. Por ahí van los tiros. Bueno, en una ocasión los discípulos se reúnen con Jesús y le dicen que por qué no les enseña a orar. Y es algo interesante porque
Esto está contenido dentro del Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, verso 24. Y en el capítulo 6, versos del 9 al 13, Mateo nos enseña lo que Cristo hizo con sus discípulos. Y él les dijo, bueno, cuando ustedes vayan a orar, les dijo, oren así. Y le da un esquema. El Padre Nuestro es una oración modelo que nosotros la repetimos, que la hemos acuñado. Yo recuerdo cuando estaba en escuela bíblica dominical, que era la oración fantástica de cada uno de nosotros cuando hacíamos algo malo y rápido empezamos Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, para que nos librara del mal. No nos meta en tentación, más líbranos del mal. Esa es la parte que más nos gustaba. Porque nos iban a castigar por el que habíamos hecho. Y entonces, al ser una oración modelo, lo que se hace es, en un análisis exegético, se fragmenta la oración para ver qué nos quiere decir cada parte de la oración con respecto a la relación del ser humano con Dios. También se fragmenta cada partecita para ver si esto es una oración que debemos hacer de vez en cuando o esto es un modelo que nos invita a orar todos los días para estar bien con el Señor. Y cuando lo miramos desde esa perspectiva, obviamente la oración dice más de lo que Jesús estaba enseñándole a los propios discípulos. Y empieza la oración diciendo a sí mismo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración de entrada establece la relación que Dios está buscando con el ser humano. No dice Rey nuestro que estás en los cielos, no dice Amo nuestro que estás en los cielos, dice Padre nuestro. Y es este modelo que Cristo le quiere traer al judaísmo en esencia y luego lo adopta el cristianismo, de que el Dios al que el mundo judío ha conocido por toda la historia, más allá de ser un Dios inmenso, poderoso, que los sacó de Egipto con mano fuerte, que los llevó por el desierto, que los estableció, que los guarda y que los cuida, tiene el elemento del amor paterno entre él y sus hijos. Esto tiene origen en la creación del ser humano. Cuando Dios crea a Adán, surge una relación, porque allá hay un ser humano que le puede responder a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos clasificar las relaciones, usualmente tenemos tres clasificaciones generales. La clasificación de filial, de padres e hijos, la clasificación de hermanos y la clasificación de amigos. Entonces, mirando las tres clasificaciones, uno llega a la conclusión de que la mejor clasificación para identificar el Dios creador con su criatura máxima es la de un padre con un hijo. Entonces ponemos a Dios como el padre y ponemos a Adán como el hijo. Antes del pecado, eso era una relación extremadamente perfecta, porque no había ninguna amenaza para romper la relación. Por lo tanto, la relación de Adán y de Dios es la relación simbiótica de un padre con un hijo. Cuando el pecado hiere al ser humano, se fragmenta la relación por parte del ser humano, pero no por parte de Dios. Así que Dios seguía siendo el padre de Adán, aunque Adán no se sintiera como el hijo del Dios de las alturas. Entonces tenemos aquí esta ruptura que viene a través de todas las generaciones y que el ser humano tiene la tendencia a sentirse abandonado por Dios, a sentirse desatendido de Dios, a sentirse lejos de Dios. Y no es hasta que llega Jesucristo en la figura del Hijo para revelarnos quién es el Padre. Y en esa figura de Cristo, mirándonos como el Hijo, entonces Jesús nos enseña a modelar el Hijo frente al Dios Padre. Y como diría el apóstol Pablo, por el primer Adán llegó toda la crisis del mundo, pero por el postrer Adán, que es Cristo, ha llegado esta relación con Dios Padre. Entonces Cristo le está diciendo a los discípulos,
No digan Dios, digan Padre. Y digan algo más, nuestro. El nuestro es el elemento de la posesión. Es mío, es tuyo, es nuestro, es de todos los que creen. Este Dios no es exclusivista, este Dios no es chauvinista, este Dios no echa a nadie afuera. Este Dios es un Padre amante que nos ve como hijos y como hijos al fin, que en muchas ocasiones tendemos a desobedecer, a hacer nuestra voluntad, pero Dios sigue siendo el Padre. La ventaja de la oración del Padre Nuestro es que usted puede buscar otras líneas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para hacer como un pareo entre las versiones de lo que se dice en el Padre Nuestro y de lo que Cristo dijo en otras ocasiones. Por ejemplo, en esta parte de la oración, usted fácilmente puede identificar a este Padre Nuestro con el Padre del Hijo Pródigo, que aun cuando el Hijo Pródigo estaba en la provincia lejana y sentía que el papá ya no era su papá y quería ahora verlo como el dueño de la hacienda para regresar y pedirle un trabajo, el Padre siguió siendo el Padre. Usted no puede pensar que porque ha caído en el camino, que porque ha fallado, que porque algo no sucedió como debía suceder, porque usted violó los mandamientos o el contrato que tenía o el pacto que tenía con Dios, Dios dejó de ser su Padre para ahora convertirse en el Dios del universo. Sigue siendo el Padre Nuestro, al que usted puede venir cuando usted quiera, que esos brazos siempre van a estar abiertos para usted. Jesucristo establece claramente dónde está este Padre Nuestro y dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda parte de ese primer verso 9, lo que nos está diciendo es dónde realmente existe este Dios Padre. Y no es para decir que está lejos de nosotros porque está en el cielo, porque Dios también está cerca de nosotros a través de la figura del Espíritu Santo. Es porque en el cielo se representa lo que se llama la eternidad. Dios vive en la eternidad. Cuando en el Génesis se plantea en el capítulo 1, verso 1, y creó Dios los cielos y la tierra. Note usted que el judío no entra en explicaciones de cómo surge Dios. El judío da por sentado que Dios es. No hay que entrar en debates. Dice, ya Él es un debate estéril para mí, yo creo en Él. Y ese Dios que es, creó los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿dónde se encontraba el Señor? La contestación es en la eternidad, porque sobre los cielos está la eternidad, donde Dios persiste e insiste en vivir para que todo aquel que crea en Él logre llegar a esa eternidad donde Él se encuentra. Pero más allá de eso, representando el que Dios vive en la eternidad, tiene un poder sobrenatural sobre los que vivimos en la tierra, porque lo que se decide en la tierra en muchas ocasiones es frágil, es efímero, es pasajero, se rompe con cualquier facilidad. Sin embargo, lo que se decide en la eternidad perdura para siempre. Y Cristo está diciendo, Padre nuestro, que estás en la eternidad donde nunca cambian las cosas, donde todo es firme, donde todo es poderoso, donde todo es duradero, santificado sea tu nombre. Y la frase santificado sea tu nombre es porque Cristo nos está diciendo que en la primera parte de toda oración que usted vaya a hacer, reconozca quién es Dios en su vida y dígale Padre nuestro. Segundo, reconozca dónde el Señor reina, tú que reinas en los cielos. Y tercero, santifique su nombre. Quiere decir que Cristo está dando un espacio para que reconozcamos que toda oración nuestra de entrada debe reconocer el Dios al que le servimos, la relación que tenemos con Él y una frase de exaltación, de honra y de alabanza. Esa no es realmente la oración modelo que nosotros hacemos. Muchos de nosotros empezamos a orar y arrancamos a pedirle a Dios todo lo que tenemos en la lista.
y sáname y bendíceme y ayúdame y dame y provéeme, y se nos olvida santificar ese nombre. ¿Y qué es santificar el nombre de Dios? Decirle, tú eres santo. Y si usted tiene el tiempo, haga más que eso. Tú eres el Dios verdadero. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, porque grande eres tú. Yo recuerdo en un debate, en una conferencia universitaria, un estudiante se levantó a desafiarme en medio de la conferencia para decirme que mi Dios era un Dios enfermo. Y yo le pregunté que a qué él se refería y cómo podía llegar a esa conclusión. Me dice, porque el Dios suyo hay que estarlo alabando, glorificando, diciéndole que él es el grande. Y eso es una deficiencia de personalidad o un ente con una estima baja. Y yo dije, wow, qué interesante tu planteamiento. Y no le contesté porque ciertamente me había agarrado fuera de base. Pero más adelante en el camino se suscitó otro asunto en el que él volvió a la carga. Y entonces yo le pude preguntar con mucho respeto y con mucha dignidad, como dice el apóstol Pedro en su epístola, que defendamos esto con mansedumbre y no que sea con agresividad y con violencia ni hostilidad. Y le dije, ¿tú estás en algún programa en la universidad? Sí, yo estoy en el programa de psicología. Bien, me lo imaginé. ¿Y tienes buenas notas? Sí, yo estoy en el cuadro de honor y yo tengo más de 3.5 y cuando yo me gradúe me van a dar un certificado y me van a dar una medalla, yo voy a desfilar. Y dice, wow, pero tú no tienes problemas de estima. Y me dijo, no, yo no, porque esto yo me lo he ganado. O sea, yo me merezco esto. Eso es lo que pasa con mi Dios. Él se merece esa alabanza porque Él es Dios. Y yo sin Él soy nada. Él sin mí sigue siendo Dios. La alabanza que se genera en el primer verso del Padre Nuestro es para establecer los roles y definir la relación. Dios es Dios, conmigo o sin mí. Yo lo que tengo es una oportunidad que Él me ha dado en esta tierra para saber que tengo un Dios en la eternidad que se hace cargo de mi vida. El segundo texto, que es el verso 10, Jesús dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y venga el reino quiere decir que el reino de los cielos se establezca en la tierra. No para coexistir con el reino de las tinieblas, sino para que la voluntad del dueño del reino de los cielos se haga en la tierra como sucede en el cielo. Entonces tenemos que hacer un análisis de cómo es la voluntad de Dios en el cielo. Pues mire, la voluntad de Dios en el cielo es absoluta, es inmovible, es totalmente pura, agradable, buena y perfecta, y se hace lo que Él dice bajo un concepto que se llama soberanía. Esto tiene una implicación interesante porque Jesús dice, según ocurre allá en el cielo, sabiendo Cristo cómo son las cosas en el cielo, así también ocurra aquí en la tierra. En otras palabras, que lo que ocurra en el cielo en una voluntad perfecta, también ocurra en esta tierra. Ah, hermano, pero yo tengo fe y le puedo pedir a Dios cosas. Usted tiene toda la razón. Con su fe usted puede pedir lo que usted quiera, pero no necesariamente todo lo que usted pida lo va a recibir, porque Dios siempre se queda con un espacio en su voluntad y en su soberanía para evaluar si lo que usted está pidiendo le conviene, para evaluar si lo que usted está pidiendo no le hace daño a otro hermano en la fe, para evaluar si lo que usted está pidiendo pudiera ser peligroso para su vida o su familia, o que quizás este no sea el momento para usted recibirlo y más adelante Dios se lo pueda regalar, o simplemente, mire qué cosa más linda, que lo que usted está pidiendo es inferior a lo que Dios le quiere dar. Por lo tanto, Dios siempre tiene en la mesa de la planificación qué es lo que más nos conviene a nosotros como los seres humanos, y eso se llama soberanía. ¿Y por qué Dios tiene soberanía? Porque Dios tiene la libertad para decidir qué hacer,
pero ha escogido hacer aquello que va de la mano con su naturaleza y no ir en contra de él. Y por eso él es soberano. Y ahí la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos capacidad para hacer las cosas que tienen que ser hechas, pero de vez en cuando pudiera ser que la voluntad propia nos tire para el lado que no es, y entonces somos frágiles y débiles. Pero diga el débil, fuerte soy en el Señor, que es inconmovible e inamovible. El verso 11 nos trae algo interesantísimo, y si usted me pregunta a mí, este es uno de los versos que más me gusta del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando uno busca un texto en el griego, en el original, para que nos hable de cómo se puede traducir este concepto del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se puede decir la provisión del día, dámela hoy. Porque pan en muchas ocasiones se puede interpretar como provisión. Y es algo interesante porque el mundo en el que nosotros vivimos tiene básicamente muchas clasificaciones y muchas divisiones. Una de ellas es un grupo de seres humanos que tenemos y un grupo de seres humanos que no tienen. Los grupos de los seres humanos que tenemos, básicamente ocurre un fenómeno de prosperidad porque Dios aumenta de lo que yo tengo. Pero el grupo de personas que no tiene, ocurre un milagro de provisión donde Dios crea de donde no hay. Y cuando dice el pan nuestro de cada día, lo que está diciéndole es, aún hasta aquellos que no tienen, provéele el pan del día de hoy. Y lo implica interesante porque dice que es el pan nuestro, o sea, que Dios me ha prometido que habrá pan todos los días y que yo tengo el mío, Moraima tiene el de ella, Juan Carlos tiene el de ella, todo el mundo tiene su pan, porque Dios es un Dios dadivoso, es un Dios justo y es un Dios razonable, y por lo tanto no tiene por qué quitarle el pan a uno para dárselo al otro. Cada cual tiene su provisión, y esta provisión dice que es diaria, y mirándolo desde la perspectiva del contexto de Jesucristo y en su tiempo, tiene que ser diaria, porque aquí no hay refrigeradores o neveras, aquí no hay almacenes ni tampoco alacena donde yo pueda decir, bueno, me sobró, déjame ir guardando. Usted tiene que comerse la ración del día porque se le va a perder mañana. Y esta es una de las realidades más increíbles que tiene el texto, de decirnos perdón, que el Dios nuestro tiene una reserva de provisión para todos aquellos hijos de Él que están esperando ese pan de cada día. Y entonces el texto dice, el pan nuestro que tú lo tienes, dámelo hoy, cada día. No le pida a Dios el pan del sábado, porque hoy es martes. Pida el pan de hoy. El del sábado ya está guardadito. Pida el de hoy. Cada día, según trae sus afanes, según dijo Cristo, también trae sus bendiciones, también trae sus provisiones. No se enfoque en lo malo del día, no se enfoque en la tragedia del día, enfóquese en que Dios ha traído provisión para su vida a pesar de lo que usted pueda estar viviendo. Y cada vez que nosotros hablamos de esto, a mí me gusta que la gente vea el marco más grande de la referencia, porque nos enfocamos en aquello que nos ha dolido, en la pérdida, en lo que se queda en el camino. Oiga, hermano, pero como mínimo hay una pregunta que usted siempre se puede hacer. ¿Pudo haber sido peor? ¿Estoy yo en esta crisis? ¿Estoy solo o Cristo está conmigo? Lo que Dios hace cada día es una expectativa de experiencia donde nosotros vamos a crecer más con Él. Siempre refrésquese el alma diciéndose, pudo haber sido peor. Refrésquese el alma diciendo, por lo menos este tramo lo voy a caminar con Cristo. Cada día trae su afán, pero en el Padre Nuestro, cada día trae su provisión. Y entonces pasamos a la regla, norma básica de los seres humanos en cuanto al prójimo, que es el verso 12. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor,
¿cuántas veces debo perdonar? Yo siempre digo en forma jocosa en las clases que Pedro está mirando a Mateo de frente con la furia y el coraje de que le había cobrado los impuestos en Galilea por la venta de los pescados, pues Mateo es el publicano de Galilea, pero ahora está entre los discípulos de Jesús. Y a lo mejor Pedro está diciendo, tengo una raíz de amargura con este. O a lo mejor no está diciendo nada de eso, sino simplemente quiere saber cuántas veces hay que perdonar. Y Jesús le dice, debes perdonar 70 veces 7. Y en algún momento expliqué a los hermanos, y vuelvo y lo repito hoy, que a veces tiramos ese número simplemente de una fórmula matemática y multiplicamos 70 por 7 y rápidamente decimos, hay que perdonar 490 veces al día. Pero vamos a ponerlo un poquito más intenso que eso. 7 en el mundo hebreo es el número de Dios. Se dice el número de Dios porque 7 es un número que en hebreo se dice Sheba. Y si usted saca las consonantes de Sheba, son las mismas consonantes de una palabra llamada Soba. Y Soba significa plenitud, llenura, todo lo que usted puede aspirar. Entonces decimos, el número de Dios es ese, porque es la plenitud, es la llenura. Y entonces los judíos utilizaron el 7 para muchas de sus fórmulas en el elemento de la ley. Una de esas fórmulas es cuando Dios le dice, en el 7º año no vas a trabajar la tierra, la vas a dejar descansar. Y ese año se va a llamar el año del Shemitah. Y el año del Shemitah no es otra cosa que el año del perdón. Y vas a aprovechar el año según vamos a descansar la tierra y vas a perdonar todas las deudas de toda la gente que te debe. Y vas a perdonar al que te ofendió. Y vas a perdonar al que no se lleva contigo. O sea, no dice siéntate a esperar que aquel venga a pedirte perdón. No, no. Ve tú y perdona. Ve tú y arregla el asunto. Aquel no quiere venir, pero tiene que salir de ti porque ahí hay bendición. Y entonces la tierra te va a proveer más todavía por el gesto que estás haciendo. Y eso era cada 7 años. Yo sospecho que, en mi opinión personal, que Cristo tiene que haberle dicho a Pedro, tienes que perdonar 70 veces el año del Shemitah. O sea, un año donde tú tienes 365 días para perdonar. Todos los días, repítelo por 70 veces en tu historia de tu vida. Y si Pedro tenía en ese momento 30 años, iba a llegar a los 100 años perdonando todos los días de los próximos 70 años. Y hay una fórmula intensa de parte de Jesucristo que la vuelve y la trae en el Padre Nuestro de una forma más comprometedora, porque dice, perdónanos según perdonamos. Y no es que Dios esté esperando perdonarte si tú perdonas o no perdonas, porque estaríamos amarrando la condición del perdón de Dios, que es un perdón incondicional. Aquí se traduce desde otra forma más intensa y más interesante, y es que en la medida en que tú aprendes a perdonar, aprendes cómo Dios te perdona. Si tú no aprendes a perdonar, no conoces cómo Dios te ha perdonado, porque solamente el que ha tenido misericordia sabe lo que es la misericordia de Dios en su vida. Aquel que ha sido herido sabe lo que duele una herida. Aquel que ha estado en el piso sabe lo que es estar en el piso. Aquel que ha sido traicionado sabe lo que es la traición. Y Dios, conociendo todas esas cosas, te dice, no solo experimentalas conmigo, experimentalas con tu prójimo y perdónalos porque yo te perdoné. La fórmula vira al revés, diciendo, como yo te he perdonado, tú también tienes que perdonar. Y ahí vuelve la parábola de Jesucristo de los 2 deudores. Cuando Jesús le dice al hombre en la casa, te voy a hacer una historia. Hay 2 hombres que tienen una deuda gigantesca. A este se le perdonaron yo no sé cuántos denarios. Y a este 2 o 3. ¿Quién tú crees de esos 2 que va a amar más a su amo? Y dice, bueno, al que más se le perdonó. Eso es lo que pasa con esta mujer que me está ungiendo los pies. Según se le perdonó, vino aquí a ofrecer lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno siente el perdón de Dios, el alma se resetea, la vida vuelve from scratch. Usted suelta todas las cargas porque
porque usted sabe que el Dios que puede juzgarlo y puede confrontarlo acaba de cancelarle la deuda espiritual, emocional, material, física que usted tenía. Y en la medida en que usted experimenta eso, usted debe salir y perdonar a los demás. No se siente a esperar que la gente venga a pedirle perdón. No se siente en su casa a pedirle a Dios, no, que vengan aquí a humillarse. Si usted sabe que hace falta un perdón, muévase en esa dirección y pídale a Dios que Él genere el espectro, el escenario, el día correcto para que se puedan reconciliar uno con el otro. En todo proyecto de reconciliación, Dios está. En todo movimiento de reconciliación, Dios muestra su amor más todavía. ¿Por qué? Porque el brazo más fuerte del amor es el perdón. Si usted no perdona, su amor es manco. Y usted tendría entonces que buscar la forma de que le pusieran algún artefacto sin ofender a las personas que están padeciendo de una condición de sus brazos, pero usando esta simbología. Usted no puede quedarse sin brazos en la vida, porque el amor tiene dos brazos, la misericordia y compasión y el perdón. Y cuando una persona abraza a otra, la abraza con el perdón, con la compasión y con la misericordia, según Dios también te ha abrazado a ti. El último verso plantea todavía algo más interesante. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo recuerdo un testimonio de un primo mío, Israel Narváez. Éramos muchachos, cantábamos en la Tamburina, una agrupación de jóvenes que todavía existe, la segunda iglesia Discípulos de Cristo de la calle Comerío en Bayamón. Éramos muchos, era una masa gigantesca. Y pues los que tenían auto le daban pon a los que no teníamos auto. A veces veníamos ensalchichados en un carrito 7 y 8 y orando para que la policía no nos agarrara. Y en uno de esos días de compromiso, Israel empezó a contar que él estaba sentado en la parte de atrás del vehículo y que a cada lado de él iba una muchacha, y entonces a él había una que le gustaba y otra no le gustaba. Dice que cuando agarraban una curva y él se viraba hacia la que le gustaba, decía, líbrame de la tentación. Pero cuando la curva se iba para atrás, dice, y líbrame del mal. Entonces, él planteaba, ¿verdad?, que tenemos estas dos líneas interesantes. Israel, Dios te bendiga donde estás, allá en el estado de Texas. Y es interesante porque el texto dice, no nos metas en tentación. Y no es que Dios nos empuja a la tentación, es que Dios, viendo la tentación que viene de camino, puede buscar la forma de que nosotros desviemos ese camino si no estamos preparados para enfrentarla. Créame, hermano que me escucha, la tentación siempre está en el camino. Siempre va a estar la forma de que usted lo empujen a hacer algo en lo que usted es débil. La tentación y la debilidad están amarradas una a la otra. Porque si usted no es débil en algo, ¿por cómo lo van a tentar? Usted no va a caer en eso. Pero si usted ya ha sido débil en algo, obviamente la tentación le va a llamar la atención. Personas que han salido del alcoholismo, es bien probable que la tentación más fuerte para ellos sea estar rodeado de personas que se estén dando un trago o gente que esté bebiendo bebidas alcohólicas, porque de eso salió y ahí puede haber la presión gigantesca. Personas que tienen problemas con jugar en los casinos, en apostar y en invertir dinero. Si lo invitan a un casino, se va a sentir tenso, porque de ahí Dios lo sacó, y entonces en esa tensión puede sentir que la tentación lo está venciendo y lo está haciendo sentir mal. Por lo tanto, Jesús le está diciendo al Padre, evítame aquella tentación para la cual yo no estoy preparado. Evítame el proyecto de caer en la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos caer en la tentación? Porque voy a pecar. No, esa no es la contestación correcta, no es la mejor contestación. Yo no quiero caer en el pecado porque yo no quiero fallarle al Señor, porque el Señor no se merece que uno le falle, porque Dios, con tanto que ha hecho por nosotros, no merece nuestra mala conducta, sino nuestra conducta amena, para mostrarle a los demás cuánto amor nosotros sentimos por el Señor.
La tentación siempre va a estar, hermano, en el camino, porque el enemigo sí que le interesa tirarle todas las trampas habidas y por haber. Pero recuerde que el Señor le está diciendo aquí al Padre, no me metas en esa tentación. Es como decirle, tú sabes por qué camino voy. Si no me conviene, Señor, ten la facultad, el poder, ten tú la voluntad de desviarme por otro camino para que yo no tenga por qué fallarte. Y entonces por eso es que le añade, mas líbranos entonces del mal. El mal, como dice el apóstol Pablo, está listos y preparados para cuando venga sobre vosotros el día malo. Hay en el calendario los 365 días del año, unos días particulares donde el enemigo de las almas quiere programar el elemento de hacerte caer. Recuerda que Satanás para nosotros está vencido y su mundo está en nuestros pies, pero no te puedes descuidar porque todo el que se descuida tiene la posible situación de coincidir con el día malo y caer. El texto bíblico nos dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo que aquí está pidiendo Cristo en el Padre Nuestro, que nos libres del mal, es hazme fuerte, hazme sólido, hazme duro para vencer el mal, hazme sólido y que yo pueda en ese día de crisis vencer, porque si salgo de ese día voy a tener muchos días de gozo y de alegría. No todos los días usted va a estar en la tentación, no todos los días usted va a estar viendo el día malo, pero que cuando venga el día malo le pidas al Señor, líbrame del mal. Líbrame de aquello que yo no quiero hacer. Y entonces termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En la parte final de la oración del Padre Nuestro, Jesús le dice a sus discípulos en la oración, acentúen cuál es la realidad de este Padre Nuestro al que le estamos sirviendo. Él es nuestro Padre, pero el reino le pertenece. Y aquí entonces es que se añade el elemento, Él es Rey. Yo soy príncipe de paz. Todos ustedes son coherederos de este reino, que se establece en la tierra, pero donde surge es del cielo. En otras palabras, el reino de los cielos no surgió porque Cristo estaba en la tierra. Cristo vino a establecer lo que ya estaba en el cielo. Y a decir de antemano, este reino de los cielos tiene un dueño. Recuerde el debate entre Jesucristo y Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato viene y lo confronta y le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y entonces Cristo dice, ¿lo dices por ti o es porque otros te lo han dicho? Y entonces, pero tú tienes un reino. Y ahí es que Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque es el reino de los cielos establecido en la tierra. Y quiero que usted vuelva a repensar lo que le he dicho en programas anteriores. Las noticias del reino del mundo no son tus noticias. Tus noticias son las que el Espíritu Santo anuncia en el reino de los cielos, en la tierra. Que la gente diga por allá que esto está malo, que esto no va para ningún lado. Mira a ver la voz del Espíritu que dice en el reino de los cielos. Posiblemente esté diciendo, afíncate, porque el rey ya viene. Prepárate, porque tu redención está cerca. Son siempre dos anuncios distintos, uno del otro, de los cuales tú debes estar siempre pendiente al reino que tú perteneces, que es el reino de los cielos en la tierra. También dice, y eres dueño del poder. Aquí esto es bien interesante. Porque como expliqué hace unos días atrás, ¿verdad? Hay todavía gente en las iglesias que sin querer, porque no conocen, promueven la idea del karma. El karma tiene una hermana gemela, se llama Dharma. El Dharma, tú haces el bien y te sale bien, ese es Dharma. Tú haces mal y te sale mal y ese es karma. Fíjate cómo la gente se enfoca solamente en el karma, ¿sí? Entonces, en la vida de la iglesia, la gente piensa que si estamos bien y estamos en devoción y estamos entregados y ayunamos y oramos, todo nos va a salir bien. Esa fórmula no es. Esa fórmula es del oriente. La fórmula nuestra es que usted tiene que rendirse a Dios, le pasen las cosas buenas o le pasen las cosas malas. Y ahí el de la tesis más grande es Job, que cuando
en el peor día de su vida, el peor día de su vida, que pudo haber dicho 40 barbaridades, mira lo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Yo no me voy a meter en este proyecto de pelear con Dios porque me ha pasado esto. Algo tiene Él en la mente por lo cual esto ha pasado. Y cuando decimos aquí que tuyo es el reino y el poder, hermano, es que el único poder que existe sobre toda la humanidad y la tierra y el universo es el de este Padre nuestro que hizo los cielos y la tierra. No, el diablo tiene poder, el diablo tiene oportunidades para hacer daño. Poder solamente lo tiene Dios. Y ese poder Él se lo ha regalado a los suyos para que en el nombre de Jesús podamos hacer proezas y cosas mayores de las que Él mismo hizo. Y también dice, y toda la gloria, y a veces nosotros limitamos el concepto gloria exclusivamente a aquellos triunfos y a aquellos éxitos que tenemos, y no te van a gloriar y darle la gloria a Dios, pero en el texto aquí está hablando de algo más grande. La gloria de Dios en hebreo se llama el Shekinah. Y ocurría solamente cuando el sumo sacerdote se metía en el lugar santísimo y Dios bajaba con su presencia y su gloria. Cubría el lugar al punto que si el sumo sacerdote no estaba preparado, se podía morir. Y de hecho le amarraban un pie y si estaba muerto, lo arrastraban. No sea que el que fuera a buscarlo también se muriera. La gloria de Dios, que significa la presencia absoluta de este Dios, que nadie puede usurparla, que nadie puede compartirla, que nadie puede adquirirla. Jesús está cerrando la oración diciendo: esa gloria que es tuya por todos los siglos. O sea, que lo que eres desde el principio, así vas a ser hasta el final. Que desde que te conocemos, eres el mismo, hasta que nos encontremos, seguirás siendo el mismo. Que en otras palabras, el reino, el poder y la gloria no van a ser posiblemente cambiados. No hay posibilidad de que se alteren. No hay manera alguna de que lo conozcamos de otra forma. Es inamovible, es inalterable, es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios, reino, poder y gloria tienen las mismas características. Por lo tanto, cuando vayas ahora a orarle al Señor, puedes usar este modelo que es el modelo por excelencia, pero te invito a que consideres que en la primera parte de tu oración, dale toda la alabanza que tú puedas al Señor, porque Él se la merece. Dale gloria, dale honra, hazle saber que tú lo adoras de verdad. A Dios le interesa tu adoración. Nosotros somos adoradores por naturaleza. Cuando la mujer samaritana confrontó a Jesús diciéndole: yo no puedo adorar allí porque estos me van a apedrear, ni puedo adorar acá porque esto tengo mala reputación. Y Cristo le dijo: no, porque es que viene el día donde los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. Si es en espíritu, es en ese soplo que Dios ha puesto sobre tu corazón. Hazle saber al Señor que tú estás claro que lo que pasa en la tierra repercute aquí. Lo que pasa en el cielo repercute aquí en la tierra. Reconócele que la provisión que tú tienes es porque Él te la ha provisto, no porque tú te la has ganado. Aprende a perdonar como Dios te perdona y sepas tú que hay un Dios que te puede librar de la tentación y del mal, porque Él tiene el poder, la gloria y el reino por todos los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.